Padre Celestial, gracias. Gracias porque nos permites disfrutar de tu presencia, Señor. Porque tu palabra nos dice que cuando nos reunimos 2 o 3 en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Porque te encanta, Señor, disfrutar de la alabanza de tu pueblo. Señor, que estas alabanzas salgan, Señor, de corazones limpios. Que podamos levantar manos santas, limpias delante de ti. Y Padre, ahora te pedimos que permitas que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe, nos guíe y nos haga recordar, Señor, a través de tu palabra tan hermosa que nos has dejado. Edifica nuestras vidas, Padre Celestial, sobre el fundamento, sobre esa roca firme que es tu Hijo Jesús. Y sobre todas y cada una de las verdades que tú nos has dejado en tu palabra. Señor, que cada corazón, cada mente, cada oído esté presto, atento a oír tu palabra. Porque venimos, Señor, no con palabra persuasiva de humana sabiduría, como dijo Pablo, sino con palabra tuya en el poder tuyo. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tomen asiento, hermanos. Evidentemente, gracias, hermanos, los de la alabanza. Evidentemente, esta mañana todo gira alrededor de la resurrección. La pregunta es, ¿qué significado tiene la resurrección de Cristo en la vida de nosotros? ¿Por qué es necesaria la resurrección de Cristo? ¿No era suficiente la muerte de Cristo y con eso conseguir la redención del ser humano? ¿Hasta dónde tiene este alcance de la resurrección? El cristianismo es la única religión que reclama ser la verdadera y se basa precisamente en la resurrección de aquel que fundó el cristianismo, Cristo Jesús. Muchas religiones han sido fundadas y seguirán siendo fundadas, pero cada uno de sus seguidores no pueden nunca establecer que siguen vivos. El fundador del cristianismo, nuestro Señor Jesucristo, lo reclama y su palabra lo acierta de que Cristo vive, Él resucitó. Y ese es el eje central de nuestro mensaje. Y vamos a tocar 5 puntos importantes del significado que tiene la resurrección de Cristo para cada uno de nosotros. Hablamos de la resurrección y muchas veces cada año hablamos de esta resurrección. Vamos a tratar de ponerlo desde un punto diferente en esta mañana. Número 1, Cristo resucitó como la primicia de la resurrección. Es importante que reconozcamos que Cristo es la primicia de la resurrección. Abra conmigo la palabra del Señor a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. El versículo 20. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice el apóstol Pablo en el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecha. Vamos a remontarnos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un cuadro muy hermoso, muy profundo, que tiene que ver con la cosecha. Recuerde algo muy importante. La metodología que enseñó nuestro Señor Jesucristo para poder entender claramente las Escrituras, cada vez que a Él le hacían una pregunta, inclusive preguntas con resultados futuros, lo que Cristo hacía era remontarse al pasado. Y desde el pasado tomaba la respuesta de la pregunta y se proyectaba hacia el futuro. Esa metodología la enseñó Cristo. Eso es algo que Dios estableció. Cuando vinieron a preguntarle acerca de los acontecimientos futuros, le dijeron: Señor, ¿cómo será el tiempo de tu venida allá en el futuro? Y entonces Jesús se iba primero al pasado para responder esa pregunta del futuro. Y decía: oh, como fue en la época de Noé, o como fue en la época de Lot.
y desde ahí tomaba la enseñanza para dar resultado a esa respuesta y se proyectaba hacia el futuro. Entonces, cada vez que nosotros queremos aprender la Biblia, vamos a usar la misma metodología que tenía el Señor Jesús. Queremos mirar acerca de la resurrección de Cristo y la resurrección futura de su iglesia. Entonces tenemos que remontarnos al pasado para poder recordar el futuro. Y entonces allá en el pasado existe un acontecimiento que era una orden de parte de Dios para la nación de Israel cuando hablaba de la cosecha. La cosecha en las Sagradas Escrituras, todos sabemos lo que es la cosecha, ¿verdad? Levantar lo que hemos sembrado y lo que ya ha producido a través del tiempo. Y la cosecha se dividía en 3 partes. La primera parte de la cosecha era la primicia. Aquel que levantaba su cosecha tomaba la primicia y se la dedicaba a Dios. La segunda parte de la cosecha era el resto del campo cosechar, es decir, la cosecha grande. Porque la primicia era algo pequeño que la persona ponía en una gavilla y se la acercaba al sacerdote allá en el templo. Y note algo bien interesante, que eso es un cuadro de la primera cosecha, y la primera cosecha es Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que Él es las primicias, lo primero. La segunda parte de la cosecha consistía en el resto del campo, que es un cuadro de la cosecha de almas, el rapto de la iglesia. Y la tercera parte de la cosecha consistía en el residuo que quedaba, que era levantado por los pobres y hambrientos de los pueblos. La cosecha se dividía en 3 partes. 3 veces se levantaba cosecha: las primicias, la cosecha grande y el residuo. Eso es exactamente un cuadro de lo que va a pasar en el futuro. Lo primero que pasó, las primicias, ya se levantó las primicias. Pablo dice, Cristo es las primicias. Y resucitó y fue llevado al cielo. La segunda cosecha es la iglesia. Y la tercera es el remanente judío. Si no entendemos y trazamos correctamente las Escrituras, es la razón por la cual muchas personas creen, y lo creen ciertamente, que la iglesia va a pasar por la tribulación y que va a ser raptada a mitad de tribulación. Los que se van a mitad de tribulación son los judíos, y estas personas no han entendido que son 3 veces que gente va al cielo: Cristo, la iglesia y los remanentes judíos. Pero cuando encuentran un rapto, dicen, oh, es la iglesia. Cuando van al libro de Mateo dice, y estará 2 en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Estarán 2 en su cama, uno será llevado, el otro será dejado. Yo le digo a mi esposa, bueno, que el Señor me lleve a ti y que se quede contigo aquí en la tierra. Y entonces dicen, oh, es el rapto de la iglesia. No, no es el rapto de la iglesia. La cosecha está dividida en 3 partes. Es la tercera parte, está hablando en el tiempo de la tribulación, el remanente judío. Pero ante todo esto, Cristo es el primero. Y nos basamos, miren lo que dice Levítico capítulo 23. Busque el libro de Levítico capítulo 23. Vamos a ir por la Biblia despacio, aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros en esta fecha de resurrección, que es importante. Levítico 23:10, ¿qué dice? Levítico 23:10. Si lo tiene, me dice amén. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. La persona levantaba ese primer fruto. ¿Por qué representa ese primer fruto la resurrección? ¿Usted ha visto la ley de la agricultura? Usted siembra una semilla, ¿verdad? La pone en la tierra. ¿Qué pasa con esa semilla?
para que pueda dar fruto, esa semilla tiene que morir en la tierra. Cristo, para poder resucitar, tuvo que morir aquí en el mundo. Por eso es que representa la resurrección, porque esa semilla muerta comienza a resucitar en una nueva planta. Y entonces Cristo resucita. Por eso la siega es un cuadro de la resurrección. Por eso hablamos de levantar la cosecha. Por eso hablamos de que es un cuadro del rapto de la iglesia, almas que serán levantadas como una gran cosecha en el mundo. Dice la palabra del Señor en el libro de Levítico, orden de Dios para los judíos, que cuando ya el campo estaba listo para la siega, el dueño del campo tenía que agarrar los primeros frutos. Nota que es un cuadro de Cristo, las primicias, y lo llevaba al sacerdote en el templo. Y nota lo que dice aquí en el verso 11: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuándo la mecía? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Mecía. Esa acción de mecer el fruto era una manera de consagrar, una manera de presentar, una manera de poner a ese fruto delante de Dios. Es un cuadro de Cristo que murió, resucitó y ascendió. Pero ese Cristo que murió, resucitó y ascendió es un cuadro, es el primero del resto que viene atrás. Y nota algo bien importante, en el versículo 11 dice: al día siguiente del día de reposo. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Hello. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Domingo. Que hoy celebramos precisamente la resurrección. Domingo de resurrección. Es un cuadro de la resurrección de Cristo, que es levantado del polvo de la tierra, resucita y va a la presencia del Señor. Y por eso usted y yo nos reunimos el día domingo, el primer día de la semana, conmemorando la resurrección de Cristo. Y eso está desde el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido Cristo es la primicia de los muertos? Es importante mirar esta palabra primicia. Significa primero, significa el primero o lo primero. Respecto a la resurrección de Cristo, Él es el primero en sentido de haber resucitado para no morir nunca más. Déjeme decirle que no estamos diciendo de que Cristo es el primero que resucitó, no. No solamente eso. Porque hubieron otras personas que murieron antes de Cristo y resucitaron. Acabamos de ver en escena que Cristo estaba resucitando a la hija de Jairo, ¿verdad? Murió también y resucitó. También miramos allá en el Nuevo Testamento cómo Lázaro, el amigo de Cristo, murió y resucitó. Qué importante. Miramos cómo el hijo de la viuda, el Señor también, este hijo murió y el Señor lo resucitó. ¿Dónde está la diferencia con el Señor Jesucristo? Él resucita a Lázaro, Él resucita al hijo de la viuda, Él resucita a la hija de Jairo. Es más, cuando Cristo fue crucificado, la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 27 que muchas tumbas se abrieron y algunos muertos resucitaron y entraron a la ciudad de Jerusalén. Cristo no fue el primero en resucitar. Hubieron muchos que murieron y resucitaron. La diferencia está que Cristo fue el primero que resucitó para no volver a morir. Esa es la diferencia. Otros resucitaron, pero eventualmente con el tiempo murieron. En cambio Cristo no. Es ahí la grandeza del Señor, que Él fue el primero en resucitar y es el primero que nunca volvió a morir. Amén. Por eso la resurrección de Cristo es importante. Por eso es interesante decir que es el núcleo principal. Primicia también significa, y es la manera como Pablo va a usar esta palabra, de acuerdo a esto, miren, el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo es mencionado con relación a Dios su Padre, se habla de Él como el Hijo unigénito. ¿Notó eso?
¿sí? Siempre que está mencionado en relación con Dios Padre, es el Hijo unigénito, o sea, uno, nada más. Pero cuando Cristo es mencionado con relación a María, se dice Él, el Hijo primogénito. ¿Qué quiere decir? Que es el primero de muchos. Eso echa por tierra la doctrina de la Inmaculada Concepción, que algunos quieren enseñar, que María fue virgen antes, durante y después. No, cuidado. Que María ya no tuvo más hijos. Sí tuvo muchos hijos. ¿Por qué? Porque Cristo es el primogénito, el primero de muchos. Porque si hubiera sido solamente el único, cuando se refería en relación a María, también dijeran su hijo unigénito. Pero cuando tenemos varios hijos, el primero tiene que decir primogénito, porque es el primero de muchos. Entonces Cristo, cuando es mencionado como las primicias, que Él murió, resucitó para no volver a morir más, es el primero de muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? La iglesia. Cristo es el primero. Cristo es el que va anunciando eventos que van a venir en el futuro, como la resurrección general de todos los creyentes. Resucitan para no volver a morir más, porque Cristo nos da la pauta, Cristo nos dicta la pauta. Él fue el primero de muchos en el rapto. Así como cuando vemos la aurora que nos anuncia el nacer de un nuevo día. Así como cuando vemos una semilla que comienza a brotar y nos anuncia el nacimiento de una flor. Así como cuando vamos en el mar y vemos los pájaros que nos anuncian que hay tierra a distancia. Así también la muerte y resurrección de Cristo nos trae un anuncio infalible, un anuncio verdadero. Cristo, la resurrección, anuncia que viene una iglesia que va a resucitar cuando Él venga. Porque Él es el primero de muchos. Yo no sé cuántos de ustedes van a resucitar con Cristo, pero la Biblia dice que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, el día que Él venga resucitaremos. Y primicias también se establece en el sentido de consagración, de dedicación. Recuerde la figura de Levítico. El sacerdote tomaba la gavilla con los frutos primeros y los presentaba, los consagraba a Dios. La resurrección también sirvió para que Cristo fuera consagrado, elevado a la presencia del Señor. Y nosotros por consiguiente también. La cosecha grande que espera a la iglesia es una iglesia consagrada al Señor. Cristo viene por su pueblo para consagrarlo allá en el cielo. Número 2. Cristo resucitó indudablemente para poder regresar nuevamente. ¿Para qué resucitó Cristo? Para ser la primicia de muchos. Para prepararnos el camino por donde Él se va. Nosotros también iremos. Pero también Cristo resucitó indudablemente para poder volver a regresar. ¿Por qué es importante que el Señor Jesucristo regrese? Porque si Cristo no hubiera resucitado, tampoco se hubiera ido al cielo. Y si no hubiera ido al cielo, Él no nos hubiera prometido y nos hubiera dicho: en la casa de papá hay muchas moradas, yo me voy a preparar lugar para ustedes. Y si preparo un lugar, dice Cristo, volveré para tomarlos a mí mismo y llevarlos para allá. Si Cristo no hubiera resucitado y se hubiera ido al cielo, nosotros no tuviéramos esa esperanza. Pero Él se fue como las primicias para regresar nuevamente. Y la única manera que la Biblia nos enseña que usted y yo, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a resucitar, es siempre y cuando Cristo regrese. Mientras que Cristo no regrese, los que están en el sepulcro no resucitan. Mire 1 Corintios capítulo 15. Mire ahora el versículo 23. Después de decirnos que Cristo es las primicias, Pablo sigue diciendo en el versículo 23: pero cada uno en su debido orden. Y repite nuevamente: Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? Levante su mano, por favor. Amén. La iglesia, los que son de Cristo. Está hablando de la resurrección. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? En su
venida. Por eso es importante que Cristo murió y se fue, porque cuando Él regrese, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, resucitaremos en ese momento. Amén. Por eso es importante. Él se murió, resucitó, fue llevado al cielo con el propósito de regresar nuevamente, porque al regresar Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Porque este pasaje tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Habla de aquellos que vamos a resucitar cuando Él venga. Tal vez yo ya esté muerto y muchos ya estemos bajo tierra. Tenemos esa esperanza. Tenemos esa esperanza. Por eso es necesario que Cristo haya ido nuevamente al cielo. Porque cuando Él venga, muchos de nosotros, si estamos muertos, resucitaremos. Es importante esto. Es como cuando construimos un edificio. Poner las bases del edificio es importante. Y después que ponemos las bases, comenzamos a poner el piso, comenzamos a poner las paredes, comenzamos a poner el techo y comenzamos a crecer un edificio. Pero primero que tenemos que poner es la base. La base para nuestra esperanza es la resurrección de Cristo. Esa es la base. Por eso es importante hablar de la resurrección de Cristo. De la misma manera, es necesario que Cristo hubiera resucitado para que después de partir y volver, nosotros resucitemos. Sin esa base no tenemos ningún tipo de esperanza. Número uno, que hemos visto, Cristo es las primicias, el primero del resto. Número dos, Cristo resucitó y fue al cielo para regresar nuevamente. ¿Por qué? Porque en su venida la iglesia resucitará. Así que nosotros tenemos, como dice el apóstol Juan, estar deseando la venida de Cristo. Estar trabajando porque Cristo viene pronto. No es solamente cuestión de quedarnos sentados ahí y decir, bueno, ya soy salvo, yo espero que Cristo venga. No. Desear que Cristo venga es comenzar a trabajar expandiendo el Evangelio, la misión que tenemos. Ganar almas para Cristo es importante, porque cuando Él venga, muchas de esas almas que han muerto resucitarán nosotros. 3. Cristo resucitó para poder reinar hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mire el verso 25. Cristo resucitó para poder reinar y para poder poner a sus enemigos debajo de sus pies. Mire qué interesante. Versículo 25 dice, porque preciso es que Él reine. Y no estoy hablando del reino milenial, cuidado que no. Estoy hablando de que Cristo está en el cielo y desde ahí todavía está reinando. Él todavía tiene control sobre la tierra. Aunque el diablo tiene todo este sistema malogrado, pero Dios tiene control. Y Cristo está reinando, está allá en el cielo. Se sentó a la diestra del Padre para reinar. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Por eso Cristo resucitó, por eso es importante la resurrección. Y por eso es importante que Cristo fue y se sentó a la diestra. Si Él no hubiera resucitado, Él no estuviera sentado a la diestra del Padre y no estuviera reinando sobre este mundo corrupto. Él todavía tiene control. Si este mundo no se ha degenerado más de lo que ya está, es porque Cristo y su Espíritu tienen control aquí en la tierra. Porque la Biblia dice que el día que el cuerpo de Cristo, la iglesia, salga rumbo al cielo después de ser resucitada, también se irá el Espíritu Santo. Y aquí van a ocurrir cosas terribles. Por la radio estamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero todavía no he llegado al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Mire, cosas terribles espera este mundo. Cosas terribles. Cuando el Espíritu Santo y la iglesia salgan de la misma manera como Cristo, la primicia, salió y ascendió al cielo después de resucitar, la iglesia un día se va a ir, dice la Biblia. Por eso la resurrección es importante, porque cada cristiano a la segunda venida de Cristo resucitará, será transformado y será llevado al cielo, y los que están vivos con ellos. ¿Dónde está el Espíritu Santo en este momento? En el corazón de la iglesia.
Y si la iglesia se va también el Espíritu Santo. Hoy día, en esta dispensación, Cristo tiene control todavía porque está aquí su iglesia amada, su novia. ¿Sabe qué va a ocurrir el día que nosotros nos vayamos después de la resurrección o en el rapto? Ya nos vamos. El mundo va a entrar en un proceso de degeneración que usted no tiene la menor idea. Dice la palabra de Dios que será abierto el pozo del abismo. ¿Y sabe qué es el pozo del abismo? Le voy a contar. Un día el Señor Jesucristo en su ministerio andaba caminando por ahí y encontró a un joven endemoniado. Era tanto el demonio que tenía dentro que podía romper las cadenas con que lo ataban. Agredía a la gente que pasaba. Él mismo se agredía en su cuerpo y todo el mundo le tenía temor a este joven endemoniado, Gadareno. Se me traba la lengua. Y entonces Cristo aparece en la vida de este endemoniado y le quita a los demonios, hace una conversación con los demonios. ¿Cómo te llamas?, le dice. Y los demonios de adentro dicen, Legión. Tenían su nombre, Legión, eran muchos. Era una legión de ángeles, aproximadamente de 100 para arriba. Era una legión. Y entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Les manda salir del cuerpo de ese joven. Pero lo que me llama la atención es el clamor de estos demonios. Los demonios le dicen, Señor, Señor, no nos mandes al abismo. Los mismos demonios tienen terror de que los envíen a este pozo del abismo. Porque la Biblia nos enseña que en ese pozo del abismo está la crema innata de los demonios. O sea, lo mejorcito de los demonios. Los más malos, si son malos los que están actuando hoy día en el mundo, donde vemos semejante degeneración que hay, en el pozo, en el del abismo, está lo peor de lo peor. Los mismos demonios estaban aterrados diciéndole, Señor, no nos mandes al pozo del abismo. No, ahí está lo peor. Los mismos demonios. ¿Cómo serán de terribles los que están ahí encerrados? Que los mismos demonios que actúan hoy día libremente en la tierra tienen terror de ser llevados ahí. Pero déjeme decirle, la resurrección es importante porque nos enseña que Cristo, siendo las primicias, nos habla de que lo segundo viene después. Y eso segundo es la iglesia, que será arrebatada al cielo, será resucitada y llevada tal como Cristo, que es la primicia. Cuando eso ocurra, las fuentes, el abismo de los demonios, la Biblia dice que será abierto. Y subirá como nubes esos demonios que taparán hasta el sol y comenzarán a perseguir a los hombres. Será algo terriblemente. Ni siquiera nos alcanza la imaginación para pensar cómo serán esos tiempos. Pero serán tan terribles, dice la Biblia, que el hombre buscará morirse y no podrá morirse. Buscará la solución en la muerte y no la encontrará. Por eso es importante pensar en la resurrección. Cristo resucitó, ¿para qué? Para controlar, tener control. Él reina. Pero el día que nos vayamos, muchas cosas malas van a suceder. Cristo reina como mediador en esta época. Él murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a la diestra del Padre, con el propósito de reinar como mediador. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy Jesucristo reina sobre este mundo, convirtiéndose en el mediador entre nosotros y su Padre. Hoy el ministerio del Señor es un ministerio sacerdotal. En el libro de Hebreos capítulo 10 dice que tenemos un sumo sacerdote y que podemos a través del sumo sacerdote acercarnos con confianza al trono de la gracia del Señor para alcanzar el oportuno socorro.
Cristo está cumpliendo su ministerio, por eso la resurrección de Cristo es importante. Cristo reina y la Biblia dice hasta que todos sus adversarios sean sometidos, hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. En el libro de Salmos capítulo 110, búsquelo por favor. En el versículo 1, mire lo que dice el salmista. Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mientras haya pecado en el mundo, mientras haya corazones rebeldes, mientras haya oposición a Dios, Cristo tiene que reinar sobre la tierra mientras Satanás aún no sea juzgado. Cristo tiene que reinar sobre la tierra para mantener el orden. Es como un general que mantiene el orden durante la guerra, porque estamos en una guerra. Por eso Cristo resucitó. Punto 4. Cristo resucitó para acabar con todas las fuerzas del mal. ¿Usted se imagina si Cristo no hubiera resucitado? ¿Usted se imagina cómo fuera el mundo y esta sociedad si Cristo no hubiera resucitado? Cristo tuvo que resucitar para acabar con todas las fuerzas del mal. Mire el versículo 24. Luego el fin, dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y estamos hablando aquí de estas tres palabras: todo dominio, toda autoridad y por supuesto toda potencia. No estamos hablando del poder de los inicuos, no estamos hablando del poder de las naciones, no. Cuando la Biblia habla de dominio, autoridad y potencia y potestades, está hablando de los demonios. Y aunque usted no lo crea, amado hermano, y algunos que están visitándonos, aunque usted no lo crea, nosotros tenemos una guerra, no contra carne ni sangre, dice el apóstol Pablo, sino una guerra contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. El diablo tiene sometido a este mundo a través de un sistema diabólico. Pero la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo un día va a suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Mire Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Hablando de estos dominios, de esas autoridades, de estas potencias, ese mundo con las fuerzas espirituales demoníacas que se oponen a Dios. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, nota, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo un organigrama, todo un sistema bien organizado, un sistema bien controlado. Es el sistema que maneja este mundo, un sistema satánico. Porque este mundo está gobernado por el diablo. ¿Por qué cree que usted escucha vez tras vez el Evangelio de Cristo y no quiere rendir su corazón al Señor? ¿Quién está detrás de esa mala decisión que el ser humano toma? ¿Sabe quién está detrás de todo eso? El diablo. El diablo. ¿Por qué cree que usted viene a la iglesia y no consagra su vida 100% al Señor? ¿Sabe quién está detrás de esa mala decisión? El diablo. El libro de Corintios, primera de Corintios o segunda, alguien que me corrija, capítulo 4, versículo 4, habla del Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4, 4. El Dios de este siglo. Escuche con atención, hermano.
Cuando en la Biblia aparece la frase el presente siglo o este siglo, está hablando del sistema mundial gobernado por el diablo. Y en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: porque el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos, de los que no quieren creer, para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Así que cuando tú no quieres creer, quien está detrás de toda esa mala decisión es el diablo. Cuando tú no te quieres consagrar, el que está detrás de esa mala decisión es el mismísimo Satanás, el Dios de este siglo. Y nota ahora Efesios capítulo 6 versículo 12. Nuevamente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cada vez que esa frase aparece, tiene que ver con las potestades, tiene que ver con los gobernadores, tiene que ver con los principados, tiene que ver con el mundo de las tinieblas. Son los que están dirigiendo el sistema mundial en este presente siglo. Por eso Cristo tuvo que resucitar y ascender para poder vencer las fuerzas del mal. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Fue llevado al cielo y desde ahí está ejerciendo su poder contra las fuerzas del mal. Miren Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es el acta de los decretos contra nosotros? La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, dijo el Señor a través de Pablo en el libro de Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Ese es el acta, el decreto para cada pecador. Porque no hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. Porque todos se desviaron a una. Y porque todos solamente saben hacer el mal. Y entonces el acta, el decreto contra esas personas era la muerte. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, los principados, las potestades, las autoridades, las potencias satánicas estaban que se sobaban las garras. Lo vencimos, murió, lo quebramos. Ayer que estábamos en una casa que nos invitaron a celebrar el, ¿cómo se dice? Passover, la Pascua, que yo soy medio americano ya. Nos invitaron a hacer una ceremonia muy bonita, bien hermosa. Y entonces la hermana, que era la anfitriona, sacó un hueso del cordero, un hueso entero así. Yo creo que era la parte del fémur del animal. Y entonces yo la miré y le dije: hermana, usted sabe que ese hueso que no fue quebrado es un cuadro de la vida eterna y es un cuadro de la salvación eterna. El problema con muchos es que piensan que el pastor Piscoy está loco porque dice que la Biblia es un libro de cuadros, y no lo creen. No lo creen. Pero yo siempre les demuestro que la Biblia es un libro de cuadros. Y estos cuadros nos enseñan verdades espirituales tan profundas que si no lo miraríamos con la inocencia de un niño y vemos un cuadro, no podríamos captar la esencia y la profundidad espiritual. Ese hueso sin quebrar es un cuadro de la salvación inquebrantable que Cristo nos ofrece. Es un cuadro de la salvación eterna. Lo que ocurría con las personas que estaban muriendo en la cruz, y ya eran las 3 de la tarde, a las 6 empezaba el día sabático anual. Habían que bajarlos de la cruz. La profecía decía desde el libro del Antiguo Testamento que hueso suyo no sería quebrado. ¿Por qué? Para representar que lo que Cristo hace nadie lo puede quebrar.
La salvación que Él nos ofrece, nadie la puede quebrar. El triunfo que Él consiguió en la cruz, nadie lo puede quebrar. Ni siquiera las mismísimas fuerzas del enemigo pueden quebrarlo a Cristo. Pero allá los hombres estaban listos a quebrar esta verdad y agarraron un marro y comenzaron a romper los huesos de los otros que estaban ahí colgados. Pero cuando llegaron delante de Cristo, no lo pudieron hacer porque ya había entregado el Espíritu. Y aquellos hombres representando la humanidad, queriendo quebrantar el sacrificio de Cristo, esa roca que no pudieron quebrar es la misma roca que habla el apóstol Pablo, que cae sobre aquellos incrédulos y un día quebrará este mundo. A Él no lo pudieron quebrar, su sacrificio no fue quebrantado, pero ¿sabe qué? Él sí puede quebrar a la humanidad inicua. Ese es Cristo. Él sí pudo vencer la muerte. A Él nadie lo vence. Cristo resucitó, gracias al Señor. Y con su resurrección, dice la palabra del Señor, en el libro de Colosenses capítulo 2, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea mi Dios. A Él nadie lo quiebra. Él quiebra el mundo, pero a Él nadie lo quiebra. Su salvación es completa, inquebrantable, como ese hueso. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Llegará el preciso instante en que todos ellos se acabarán. Y después que estas huestes de maldad se acaben, Cristo impondrá su reino glorioso. Mire Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice la palabra: el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Por eso Cristo resucitó. Y el último punto, Cristo resucitó también para vencer, ¿sabe qué? La muerte. Esa cita ineludible que todo ser humano tiene y que a muchos les causa pavor: la muerte. ¿Y quién se levantó esta mañana pensando en que tal vez puede morirse hoy día? ¿Quién se levantó con ese pensamiento? Nadie, ¿verdad? ¿O a poco hubo alguien que, será que me puedo morir hoy día? ¿O sacó la cabeza por la ventana? No, está soleadito, es un buen día como para morirse. Tomamos con esa simplicidad la muerte. No, nos aterra, y por eso nadie piensa en ella. Nadie. Cualquiera que diga que pensó esta mañana en la muerte es un mentiroso, porque no pensamos en ella. Y como no queremos pensar en ella porque nos causa tanto temor, nos olvidamos que es una cita ineludible. Si hay algo seguro aquí en este país, son dos cosas: el IRS y la muerte. De eso nadie se escapa. La muerte es una cita. Dice que había un rey hace muchos siglos atrás. Algunos ya han escuchado esta historia. Que tenía en la corte un bufón. ¿Sabe lo que es un bufón, verdad? Esos enanitos que lo hacían reírse al rey cuando estaba triste, cuando estaba convocado, cuando estaba taciturno, meditabundo, cabizbajo. Y ahí el rey estaba triste, apachurrado, como dicen en México. Y entonces traían al bufón para que el bufón lo hiciera reír, le alegrara, lo animara, ¿no? Entonces un día el rey le da un encargo a su bufón y le da una varita y le dice: yo quiero que vayas por todo el reino buscando al hombre más inútil que hay, al hombre menos sabio, al hombre menos inteligente.
disculpen la expresión, al hombre más estúpido que tú encuentres en mi reino. Y cuando tú lo encuentres, le das la varita. El bufón salió a recorrer todo el reino. Se demoró días, los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses, los meses se volvieron años. Y en ese lapso de tiempo, mientras que el bufón recorría todo el reino buscando al más tontito del reino, el rey se puso mal, comenzó a enfermarse. Y entonces el bufón llega al reino de regreso y se entera que su rey estaba grave. Y entonces va al dormitorio real y mira a su rey y le dice el rey, ¿encontraste a alguien? Y el bufón le dice, no, rey, todavía no. Y entonces el rey le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un largo viaje. Él sabía que iba a enfrentar la muerte. Y entonces el bufoncito le dice, mi rey, ¿te preparaste para ese viaje? Y el rey le dice, no, no estoy preparado. Y el bufoncito le dice, entonces usted es merecedor de esta varita. Es el hombre más tonto que existe sobre la tierra. ¿Cómo sabiendo que tiene un largo viaje no se ha preparado? Y sabe que eso nos ocurre a nosotros. Yo creo que tendríamos necesidad de muchas varitas para entregar, porque no nos preparamos para esa cita. Los que somos padres, por ejemplo, nace nuestra primera hijita y ¿sabe qué? Recién ha nacido y ya nos estamos preparando para los 15 años. Algunos más sabios nos preparamos para la boda. Y se da cuenta que a veces nos preparamos para fechas que nunca llegan. Pero nos preparamos, hasta invertimos dinero, invertimos tiempo y muchas cosas. Y nos preparamos, a veces se han visto casos que la fecha nunca llegó, porque sea que la quinceañera murió, o porque cambió de planes, o la que se iba a casar. Es decir, hay fechas que las cuales nos preparan, pero no llegamos a cumplirlas. Pero a la fecha que sí se va a cumplir, pase lo que pase, no nos preparamos. Cristo resucitó para vencer el terror que la humanidad tiene hacia la muerte. Estábamos buscando pasajes para nuestro viaje misionero. Nos vamos el 3 de junio a Perú. Y los hermanos que estábamos el domingo pasado en la noche buscando pasajes, este está barato. Yo le digo, pero esos aviones se caen muy frecuentemente. Entonces busquemos otro. ¿Se va a caer? Tal vez sí, tal vez no. O tal vez quién sabe, ¿verdad? Pero le tenemos terror a la muerte. ¿Y sabes qué? Los muy espirituales, cuando viajamos, le decimos a la esposa, mi amor, me pone mi Biblia en la maleta, por favor, no me vaya a ir sin mi Biblia. No la leo nunca, pero aquí la tengo como mi amuleto, ¿verdad? ¿Por qué? Le tenemos terror a morir. No es que sea muy simpatizante el morirse, pero sabe cuando tenemos una esperanza de la resurrección. El apóstol Pablo dijo, aquellos que no tienen esperanza, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Cuántos tenemos esperanza de la resurrección? Ya les advierto, si yo estoy en esta iglesia, el día que yo me muera, no los quiero ver llorar. ¿Sabe por qué? Porque me voy con esa esperanza. No los quiero ver tristes porque los voy a jalar de sus pies. Porque donde yo voy a ir, no hay mejor lugar en el universo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al entendimiento humano, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, dice la Biblia. La resurrección de Cristo es importante. Él resucitó para destruir la muerte. Mire el versículo 26 de 1 Corintios 15. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En Isaías capítulo 25, versículo 8. Léalo, búsquelo en su Biblia.
Isaías 25:8. Mire la promesa del Señor. Isaías 25:8 dice: destruirá la muerte para siempre. Y juzgará Jehová el Señor, Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Yo le creo a Dios. Oseas capítulo 13. Libro de Oseas capítulo 13. El versículo 14, miren lo que dice el profeta Oseas, uno de los profetas menores. De la mano del Seol, el Seol es el infierno, los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, le dice Dios. Le está diciendo: muerte, yo te voy a matar y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. El Señor destruirá la muerte. Apocalipsis capítulo 21. Qué interesante. En los tiempos finales, en el capítulo 21, versículo 4, mire la promesa del Señor. Enjugará, en otras palabras, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cristo resucitó para vencer la muerte. En el versículo 54 de 1 Corintios 15, que es nuestro tema, dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, qué interesante, les voy a explicar. Está hablando del rapto de la iglesia. La Biblia dice que Cristo resucitó para irse y volver nuevamente, y que en su venida los que hemos puesto nuestra fe en Él resucitaremos. Mire qué interesante. Cristo puede llegar en cualquier momento, dice la Biblia. Imagínense que venga hoy día. Como estamos en su iglesia aquí sentaditos, nos lleva a todos, ¿verdad? ¿Es verdad? No. Va a llevar a los que verdaderamente tenemos a Cristo en el corazón. Va a resucitar a los que han muerto con esa esperanza. Y a nosotros que estamos vivos, ¿sabe qué nos va a hacer? Nos va a transformar. Nos va a cambiar. Este cuerpo corrupto, este cuerpo sujeto a los achaques de la vejez, por ejemplo, este cuerpo sujeto a las enfermedades, este cuerpo sujeto al dolor, este cuerpo será transformado, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, aclara Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que vivimos seremos transformados. Porque este cuerpo corrupto, sujeto al pecado, no puede heredar el cielo. Y una vez que seamos transformados, y alguien de ahí, seguro que usted está pensando: el pastor ve mucha película de ciencia ficción. Tal vez usted está pensando así, y tiene todo el derecho de pensar. Pero lo que yo estoy enseñándoles es lo que dice la misma palabra de Dios. Mire conmigo, 1 Corintios 15, 21. No, 15, 54. 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, o sea, haya sido transformada, y esto mortal, este cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, un cuerpo renovado, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. No es sórbida, es sorbida. La palabra viene de sorber. Sórbida o sorbida. La idea es sorber, transformar, cambiar. Se absorbe la muerte y se transforma en victoria. La muerte nunca más tendrá potestad sobre nosotros.
Nunca más moriremos. Cristo resucitó para vivir eternamente. Primicia de cada una de las personas que hemos puesto nuestra fe en Él. Porque el origen de la muerte en la Biblia es un enemigo fatal que nació como producto de la desobediencia. Cuando Adán y Eva desobedecieron, el Señor les dijo: ciertamente morirás. Y por su desobediencia comenzó la muerte. Y esa muerte solo puede ser vencida con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es el único que tiene poder para destruir la muerte. La muerte no tendrá autoridad sobre el creyente nunca más. Y reinaremos por la eternidad con Cristo Jesús. Si usted no lo cree, yo le invito a abrir su corazón esta mañana a Jesús. Y cuando Jesús llegue a su corazón, su Santo Espíritu llegará con él. Y ese Santo Espíritu le dará entendimiento y se le caerán las vendas espirituales de los ojos y podrá mirar la luz del Evangelio que salva la vida. Vamos a inclinar nuestros rostros. La resurrección de Jesús es importante. Es tan importante que la Biblia dice que si Cristo no resucitó, todo sería vano. No tuviéramos esperanza. Pero Cristo resucitó, gloria sea a Dios. Tú tal vez estás aquí sentado y no tienes esperanza porque no tienes a Cristo en tu corazón. Déjame decirte, puedes ser joven, adulto, no importa la edad, porque la muerte no escoge colores, no escoge razas, no escoge posición social. La muerte no escoge. La muerte llega para cualquiera. Tal vez hoy día puede ser tu último día sobre la tierra. Tal vez, uno nunca sabe. Pero puedes estar preparado para ese momento, sin importar cuándo llegue. Lo importante es estar preparado. Y el único que te puede preparar es Cristo Jesús. Porque si tú lo tienes en tu corazón, la Biblia dice que de la manera como Él resucitó, así también tú resucitarás con Él. Porque Él es la primicia, el primero en resucitar de muchos que resucitaremos después. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Quieres abrir tu corazón realmente esta mañana y decirle: Cristo, yo quiero poner mi confianza en ti, en esa salvación inquebrantable? Yo quiero que cuando me muera tú me lleves a tu presencia. Señor, yo creo en tu palabra, creo en tu salvación. ¿Hay alguien que quiera hacer esta decisión esta mañana? Yo quiero invitarle, póngase de pie ahí donde está. Sea hombre o mujer, alguien va a acercarse a usted. Amén, gloria a Dios. Necesito una hermana con su Biblia. ¿Alguien más quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Alguien más? ¿Dónde está Evita o Elvia? ¿Alguien más quiere aceptar a Jesús? Vamos a inclinar nuestros rostros, todos con los rostros inclinados. Esté orando usted si es creyente, y usted si no tiene a Cristo en su corazón, esté pensando en la palabra de Dios. Esa cita es ineludible, créame. Pero Cristo murió y resucitó para vencer el terror que le tenemos a la muerte. Porque así como Él resucitó, la esperanza es que nosotros un día resucitaremos. Pero necesita poner su fe en Cristo. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más quiere aceptar a Jesús? Oremos. Señor y Padre, te quiero dar gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque tu poder resucitó a tu Hijo. Y gracias porque ese mismo poder nos resucitará a nosotros. Y por eso Pablo dijo: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en este mensaje.
el mensaje de la salvación a través de Cristo Jesús. Él es el primero, nosotros a continuación. Un día seremos llevados a tu presencia para gozar de ti por la eternidad, Padre Celestial. Gracias por la fecha que celebramos, tan importante en el mundo cristiano, la resurrección de tu Hijo Jesús. Y gracias por estas y tantas otras implicaciones que tiene el hecho de que tu Hijo resucitó. Oh Padre Celestial, gracias por tu palabra, trazada y enseñada a través de tu Santo Espíritu. Gracias por cada uno de los que están aquí y escucharon tu palabra. Ya no tienen excusa delante de ti. Bendito Señor, que tu Santo Espíritu trabaje en sus mentes, en sus corazones. Que tu Santo Espíritu traiga convicción de pecado y de arrepentimiento a los corazones que todavía no te conocen, Padre. Bendito Señor, guía a Elvia con esta jovencita. Ponle palabras en sus labios. Hazla, Señor, que trace correctamente la Biblia para mostrar el plan de salvación. Y gracias por cada corazón que ya te conoce, Dios amado. Y por aquellos que no te conocen, Padre, pedimos misericordia para ellos. Te lo rogamos, dándote las gracias en los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.